Bueno, primero Facundo, agradecerte el tiempo para conversar con nosotros acá en Radio de la Cato. Y primero preguntarte cómo se da tu llegada a la Católica en el segundo semestre de 2005. Hola, ¿cómo está? ¿Todo bien? Bueno, saludos a toda la gente ahí de Radio La Cato. Mi llegada fue, la verdad, sorpresiva, yo no lo esperaba. Yo estaba haciendo pretemporadas con Talleres de Córdoba, en su ciudad, en Córdoba mismo, y me llamó un representante que yo no conocía y me dijo que tenía una propuesta del fútbol chileno. Le pregunté de qué equipo. Cuando me dijo Universidad Católica, no lo dudé, le dije que bueno, que me presentara el contrato y los años que querían tenerme a mí. Me mandó todo en el mismo momento y bueno, nada, de una semana para la otra estaba viajando a Chile. Llegué ahí a Santiago y bueno, me fue a buscar este mismo chico, este muchacho Fabián Martínez, que era el representante, con dirigentes del club. Estaba Chondo, estaba Tupper. Nada, tuve una conversación con ellos, bien llegado a Santiago, me mostraron el interés que tenían en mí y nada, fui a la vieja Santa Rosa, la sede que tenía el club, y firmé el contrato. Y después de ahí me fui directamente a San Carlos a conocerlo a Jorge y a todo el plantel, me hice todos los estudios y nada, empecé a entrenar y empecé a jugar en ese lindo equipo que teníamos en el año 2005. ¿Cómo recuerdas tus primeras conversaciones con Jorge Pellicer y cómo fue para ti también llegar a la Católica considerando que justo tu llegada se da por la salida del Guaso Álvarez a River? Mira, la verdad que las primeras conversaciones con Jorge fueron muy buenas. Él me hizo sentir muy cómodo, sabía mucho de mí, y eso a uno lo deja muy tranquilo. Me dijo de qué manera quería jugar, cómo quería que juegue yo, en qué posición, y le dije que estaba dispuesto a jugar en la posición que me necesitara. Mucho en los diarios y en los programas decían de que yo venía de no jugar mucho tiempo, porque había estado 6 meses sin jugar, entonces tenían dudas de si podía rendir o no, y creo que le rendí, tanto a Jorge, que confió en mí, al club, y bueno, obviamente después a todos los hinchas que alentaban domingo a domingo. ¿Cómo viste, Facu, lo que fue tu debut con Temuco, perdón, en ese triunfo 2-0 en San Carlos mismo, que te toca estrenar? La verdad que no hay nada más lindo que debutar de local, en un país donde uno no había jugado, no conocía mucho. Jugar de local es mucho más lindo, mucho más fácil. Pero nada, lindo, bien, contento. Sabía que entraba a un equipo que casi jugaba de memoria. Al que le tocaba jugar o al que le tocaba entrar, sabía de qué manera tenía que jugar. Entonces se hacían las cosas mucho más fácil. Por eso logramos lo que logramos, llegar a lograr el campeonato que se venía postergando muchos años de perder varias semifinales en playoffs y después, bueno, jugar una Copa Libertadores, una Copa Sudamericana, para nosotros fue muy bueno. En lo futbolístico, Facu, ¿cuánto crees que te ayudó a ti el hecho de conformar una línea de tres con dos centrales de características muy parecidas como Jaime y como Mauro? Los tres rápidos, quizás sin tanta altura, pero sí de mucha velocidad y también de buen juego con los pies. Mira, la verdad que fue muy bueno. La verdad que para mí tener atrás mío a un jugador como Mauro Centeno, un stopper como Jaime Rubilar, él era mucho más agresivo que yo, vamos a decir la verdad. Pero no, estar tranquilo que yo sabía de que atrás teníamos un jugador muy rápido como Mauricio, y que sobre todo sabía jugar muy bien con los pies, era importante, porque te dejaba tranquilo que si uno lo pasaban o fallaba o algo, bueno, sabías que tenías dos monstruos, dos buenos jugadores atrás tuyo que te iban a ayudar.
Y por tu lado, Facu, también te tocó una muy linda dupla con quizás el mejor lateral izquierdo de ese año, que fue Eros Pérez, que tuvo un nivel espectacular. La verdad que sí, la verdad que eh, era un jugador de que yo le decía, vos preocupate de ir para arriba, tu espalda la cubro yo, y creo que hicimos una gran dupla por ese lado. Obviamente cuando después estaba Bocha Ponce, también estaba el Pancho Rey que ayudaba mucho en el mediocampo, con Jorge Hermenio. A ver, por eso te digo, esto era un gran equipo, que lo conformó Jorge años anteriores, y uno llegó para poner su granito de arena. Y lo lindo fue de que lo pudimos coronar, como dijiste vos, saliendo campeones. Conversando con Jaime y con el mismo Jorge Facu, que eran parte de ese bloque defensivo, ellos a medida que fueron pasando la fecha y que no le hacían goles, también fueron sintiendo un poquito la presión por el tema del récord del Tati, que se logra en ese partido en Concepción. ¿Tú en lo personal también sentías un poquito esa presión? A ver, sí, se sentía, obviamente se sentía, porque uno, más allá que inconscientemente está involucrado en ese récord, porque éramos la saga defensiva y también teníamos que ayudar a que el Tati llegara a ese récord, más allá de lo excelente arquero que era él. Uno la presión la sentía, pero cuando empiezas a jugar, te olvidas de que la valla está en cero tantos minutos, vos querés seguir ganando, querés seguir logrando cosas importantes, y después si se podía llegar a lograr ese objetivo para él, sobre todo que era muy importante, mucho mejor. Obviamente que cada vez que terminábamos un partido y la valla quedaba en cero, los chistes estaban, las bromas estaban, y eso creo que dio la fortaleza también para que todos le pudiéramos cumplir ese gran récord que tiene el Tati. ¿Qué tan importante, Facu, por ustedes como centrales fue tener a un arquero de la categoría del Tati? Y es buenísimo, es buenísimo. Porque bueno, tenés un jugador muy experimentado que había jugado en Europa, que había jugado en River, que había hecho su estreno en Rosario Central, que es un equipo muy grande en Argentina. La verdad que era importantísimo, pero por eso te digo, esto era un equipo, y así como él empezaba desde el arco, después veníamos los defensores, los mediocampistas y los delanteros. A medida que fueron pasando etapas tanto en la Copa Sudamericana, Facu, como las fechas del torneo nacional, a nivel grupal, bueno, ¿cómo fueron manejando un poquito esa rotación y la carga de partidos considerando los viajes y el hecho de jugar tan seguido? Mira, la verdad yo quería jugar siempre. A mí me gustaba jugar, sea campeonato local, sea la Copa. A uno le gusta jugar. Obviamente que entiendo la carga de partidos, entiendo a los técnicos cuando a veces hacen rotaciones, pero uno quería jugar. Y si el técnico te decía o te preguntaba, ¿estás para jugar? Y obviamente le decíamos que sí, porque era un gran grupo, era, era todos tirar para el mismo lado, era ir para adelante, era querer conseguir cosas, tanto los jugadores grandes que habían como los juveniles que iban apareciendo o que empezaban a hacer sus primeros partidos en la primera de la Católica. Entonces, todos querían jugar. Por eso cuando arrancamos la nota te dije que el que jugaba, sea el titular o el suplente, por ponerle algún título, sabíamos lo que jugábamos. Todos entrenábamos de la misma manera para todos el domingo seguir ganando y entre semanas seguir ganando en la Copa y seguir avanzando. Tú que venías de afuera, Facu, ¿cómo fue para ti insertarte en lo que fueron los clásicos universitarios de ese año, partiendo con la primera llave de la Copa Sudamericana, que afortunadamente terminó en clasificación nuestra? Mira, la verdad que siendo extranjero y a ver, y yo viniendo de haber jugado en Boca y haber jugado superclásicos en reserva, haber disputado acá varios partidos importantes también del fútbol argentino, uno no lo siente tanto o no siente tanto la presión. Sí sabés que son clásicos, que los querés ganar, que los tenés que ganar. Yo digo que siempre los clásicos hay que ganarlos, no importa de la manera que sea, jugando bien mucho mejor, pero si juegas mal hay que ganarlo 1-0 o 4-0, hay que ganarlo. Y después de esa noche de la Copa que clasificamos
y veíamos que podíamos lograr cosas importantes, fue lindo y siempre, obviamente, ganar el clásico te deja más tranquilo trabajar toda una semana y pensar todo lo que viene a futuro. Esa remontada, Facu, contra el DC United, ¿crees que refleja a la perfección lo que era ese grupo? Yo creo que sí, porque no nos dimos nunca por vencidos. Creo que sabíamos que en algún momento podíamos dar vuelta al partido, lo logramos y eso te fortalece mucho más. Por más que no era un equipo muy conocido, recién el fútbol estadounidense se estaba recién conociendo, no era tan habitual que jueguen torneos internacionales y sobre todo una copa, pero nos dio a nosotros esa confianza para decir, bueno, podemos lograrlo y podemos llegar lejos. Cuando pasan la llave con Fluminense, que es posterior al DC United, ¿cómo estaba el grupo? Porque ya están en los 4 mejores de la Copa Sudamericana y también habían ganado la fase regular ya del clausura. Mira, la verdad el grupo obviamente mucho más confiado. Sabíamos que el rival que podía llegar a venir en una semifinal sabía que iba a ser muy importante, pero bueno, ya estar en ese lote de equipos cuando por nosotros nadie daba nada, todo el mundo pensaba que nosotros capaz en la primera llave ya quedaríamos afuera, nosotros fuimos demostrando que no, y creo que de haber llegado a jugar una semifinal de Copa Sudamericana con Boca, hacer un partido en la Bombonera casi excelente, porque no fue excelente porque no pudimos ganarlo, pero creo que traernos un empate de la Bombonera contra un equipo tan importante como Boca, creo que tenemos que estar súper agradecidos, súper contentos de que todo lo que hicimos en esa Copa, que creo que por muy poco se nos escapó, creo que por muy poco, creo que por eso de respetar un poco a Boca, porque creo que si hubiéramos sido un poco más agresivos en algún momento, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Haber sido agresivo y decir, le podemos ganar en San Carlos también, o mantener ese resultado de 0-0, creo que podríamos haber llegado a jugar una final de Copa histórica y creo que éramos amplios candidatos a poder ganarlas contra Pumas de México. ¿Cómo fue para ti, Facu, hacerle el gol a Boca en la misma Bombonera? Viniendo de allá, además. Mira, fue muy lindo, obviamente muy lindo, porque sobre todo era mi primer gol en primera, jugando profesionalmente, hacerlo en una Copa Internacional, hacerlo con la Católica, que a mí me abrió las puertas y me hizo sentir muy cómodo. Pero después, bueno, obviamente está ese sabor un poco amargo por el rival, por ser Boca, por estar en la Bombonera, el club que me vio nacer, que me hizo ser el futbolista que fui a futuro. Pero bueno, nada, yo me debía a la Católica, a los colores de la Católica y si tenía que hacer el gol lo tenía que hacer y lo hacía. Obviamente no se festeja por respeto, pero la verdad fue muy lindo convertir, ver toda la gente que había viajado hasta la Bombonera desde Chile, gritar ese gol, fue hermoso. Hace unos años, Facu, hablando con Jorge Pellicer, me dijo que en ese partido de vuelta en San Carlos con Boca, la única diferencia, o sea, no hubo diferencias mayormente futbolísticas, sino que simplemente fue jerarquía. En ese Boca que lo ganó todo con el Coco Basile. ¿Tú también lo sientes así? Y creo que sí, creo que fue eso. Creo que nos ganaron por la calidad de jugador y la jerarquía que Fue un gol tenían. además rarísimo. Aparte un gol medio de rodilla del flaco Schiavi, medio raro ahí. Pero bueno, nada, esos son los partidos que esos equipos grandes te ganan. Entonces, nada, por eso te dije recién, si nosotros hubiéramos sido un poquito más agresivos y darnos cuenta de que lo podíamos ganar, ese partido era nuestro. Esa salida, Facu, con Boca, ¿crees que marca lo que era la conexión con el hincha? Porque yo creo que es una salida que al menos en San Carlos nunca más se vio después. La verdad que fue hermoso. Ver ese estadio lleno como siempre, como todos los domingos o los partidos de Copa, ver el estadio lleno, ver esos fuegos artificiales, esa salida,
a uno como jugador, te soy sincero, se le pone la piel de gallina. La verdad que se eriza un poco la piel, te emociona, pero bueno, nada, para ellos todo el agradecimiento del apoyo que dieron siempre todos los hinchas, los que iban de local, los que iban de visitante, los que viajaban al interior o los que viajaban al exterior cuando nos tocaba jugar. La verdad que es muy lindo el apoyo que tuvimos siempre. 3 días después, Facu, de ese partido con Boca, viene la revancha con Cobreloa por los cuartos de final. ¿Cómo vivieron esa previa después de haber empatado en Calama? Y sobre todo lo que fue ese triunfo, porque nos vamos perdiendo 1-0 al entretiempo y se logra una clasificación muy ajustada y muy sufrida a semifinales. Mira, en la semana esa, todo, o los días después del partido con Boca, todo el mundo creyó de que Cobreloa a nosotros nos iba a pasar por encima, de que íbamos a estar muertos, de que no nos íbamos a poder levantar de la derrota contra Boca. Y una vez más el equipo, más allá de, como decís vos, de ir perdiendo, mostró ese carácter de dar vuelta al resultado nuevamente y poder seguir clasificando. Y eso fue, esa fortaleza fue lo que nos dio para poder llegar al Estadio Nacional a jugar la final contra la U. Hola, hola. Hola. Sí, Facu, ¿me escucháis? Ahora ¿Me sí. escuchas? Ya. Dale nomás, sigue con el relato. No, no. ¿Me escucháis Ahí. bien, Facu? Sí, sí, te ¿Sí? escucho. ¿Vos? Sí, sí, te escucho, te escucho. Pasan la llave con Cobreloa y después se da en el partido de ida con La Serena algo bien extraño, que es que en 90 minutos les convierten la misma cantidad de goles que en toda la fase regular, en ese 3-3 en la portada. ¿Sientes que ahí ya lo empezó a afectar quizá un poquito el cansancio y el desgaste del semestre en lo que fue ese cierre de año? Eh, sí. A ver, la verdad no me acuerdo bien si fue ya cansancio o ya los equipos sabían cómo jugarte también o cómo lastimarte. Pero el plantel siempre estuvo unido, siempre quiso ir para adelante, cansado o no. Siempre quisimos dar lo mejor. A veces, obviamente, los rivales juegan, los rivales te conocen y saben por dónde lastimar. Pero bueno, nada, nosotros confiábamos en el equipo, confiábamos en el plantel y siempre era mirar para adelante, no mirar para atrás. Cuando se confirma la final con la U, ¿ustedes ya tenían en su mente eso de que los habían eliminado en la Copa Sudamericana y también le habían ganado el clásico en la fase regular o se trató siempre como partido aparte? Nosotros sabíamos que era una final. No importaba cómo llegaba uno, cómo llegaba el otro. Nosotros sabíamos que era una final, que era un clásico y que íbamos a jugar en un estadio que iba a estar 50 y 50 de gente. Sabíamos que la gente de la Católica nos iba a apoyar y se iban a hacer sentir en el Estadio Nacional. Y eso para nosotros fue buenísimo, eh, porque bueno, nos dio ese aliento, nos da a los jugadores adentro del campo de juego, nos da esa tranquilidad de si estás cansado, dar un poquito más porque la gente te está alentando y te está viendo desde afuera. ¿Qué te dijeron después de la final de ida por la suspensión? ¿Cómo fue esa charla? ¿Quién me dijo? No, no me dijeron nada, yo solo me puteaba. Yo solo me insultaba, yo solo me castigaba. Después en la semana, obviamente, medio entre risas con Jorge, me decía que yo no podía ser tan boludo pues, de hacerme amonestar, pero bueno, en ese momento de adrenalina, de partido, de ver que a un compañero como Darío le pegaban y le pegaban, uno quiso llegarse a decirle algo al árbitro, ni protestarle, ni mal ni bien, decirle algo y nada. Y no llegué, que me sacaron la amarilla y así como llegué me di media vuelta y sabía que me estaba perdiendo la segunda final. Porque
en ese partido de ida, Facu, de hecho, Héctor Pinto lo saca en el entretiempo al Indio Moreira, porque si no, yo creo que jugaba 1 minuto el segundo tiempo y lo expulsaban de lo descontrolado que estaba. Y yo obviamente eso también, digamos, un poquito como que mímicamente, claro, también lo afectó a ustedes, digamos, el hecho de que a Darío le pegaran tanto y sin consecuencia de la tarjeta roja. Por eso, uno veía que a tu jugador habilidoso, a tu jugador diferente, le pegan y no hay amonestaciones, no hay expulsiones, a uno le da bronca. Pero bueno, nada, son esos momentos que tenés que pensar más con la cabeza que con el corazón, y a mí me salió más el corazón que la cabeza en ese momento, así que nada, me perdí una segunda final muy linda que la vi desde el túnel, con los nervios que no podía más, porque uno cuando está dentro jugando no se da cuenta todo lo que se sufre desde afuera. ¿Te tocó estar, Facu, dentro del camarín en la final de vuelta o también había prohibición de eso? No, podía estar. Por eso yo después del partido lo vi directamente desde el túnel, cerquita del campo de juego. Pero no, estuve obviamente con mis compañeros apoyando y alentando desde el minuto cero. ¿Qué sentiste cuando se van a los penales? Porque era tercera definición seguida para la Católica en ese caso. Mira, la verdad, obviamente los penales no le gusta a nadie llegar, pero estaba confiado en el plantel. Sinceramente no, en ningún momento se me pasó por la cabeza de que podíamos perder. Se notó en los 90 minutos y se notó en los penales. Se notó la confianza que tenía el plantel, el equipo, de esa tranquilidad de que sabíamos que el Tati podía llegar a atajar. Lo hizo y después, bueno, el Polo terminó definiendo de una manera para que la mitad del estadio festejara y la segunda mitad del estadio quede en silencio. Cuando el Tati le ataja el penal a Waldo Ponce, Facu, ¿sentiste que ahí ya estaba? No, la verdad que no. Hasta que no vi que el Polo metió el penal, no. No, porque ahí es cuando más nervio uno le agarra. Porque si van metiendo. Y en el primero que erra, ahí sí los nervios son al máximo. Pero nada, el Polo definió excelente y se pudo festejar. Aparte la tranquilidad, Facu, de que justo el quinto pateador era el de más experiencia de todos los que patearon en esa tanda. Sí, no, por supuesto, por supuesto. Pero bueno, penales han errado los mejores jugadores del mundo, y también le podía pasar al Polo. No fue en este momento, estuvo del otro lado, así que nada, se ganó y se festejó algo muy lindo como el campeonato. Cuéntame un poco, Facu, cómo fueron los festejos después, tanto en el camarín como después con el resto del grupo. No, hermoso, hermoso, en el camarín hermoso, en la cancha hermoso, poder festejar con tu gente, ver a la gente emocionada, uno que estuvo cerca del alambrado y ver toda esa tribuna, y mucha gente verla emocionada, es muy lindo. Después el vestuario, poder festejar con los dirigentes que hicieron el esfuerzo de armar ese plantel, con los utileros, con los masajistas, con el médico. Esos festejos íntimos son muy lindos porque obviamente los que juegan son los 11 jugadores, pero el plantel es muy amplio, porque si uno no tiene su ropa acomodada, sus botines limpios por la utilería, si la comida cuando nos quedamos a concentrar ahí en San Carlos no estaba buena o el descanso no era bueno. Entonces esto es un plantel y es muy grande. 11 son los que ponen la cara, pero atrás hay mucha gente y esos festejos íntimos son los más lindos. Hay una imagen, Facu, que de hecho si uno la busca en YouTube se puede encontrar, que es al Tati con Jaime Rubilar festejando, pero de forma eufórica arriba de la reja
y arriba del arco, que es una imagen que el Tati siempre transmitió mucha tranquilidad, mucha serenidad, pero hoy definitivamente se le salió el lado más eufórico. Y lo que pasa es que ahí, a ver, ellos que habían, sobre todo el Tati que había pasado las semifinales que se habían perdido, es un desahogo muy grande. Es un desahogo de que por fin se logró. De tantos años pelearlo, se logró el campeonato. Y se dejó de lado muchas cosas que se venían diciendo. Entonces, ese desahogo es normal y creo que es corto. Creo que tendría que haber sido más eufórico todavía. Revolear la polera. Lo que sea, pero la verdad, vos ahí cuando se termina el campeonato y lográs el objetivo, es un desahogo enorme. ¿Cómo definirías a Jorge Pellicer como entrenador? Un entrenador muy inteligente, que trabaja muy bien los días de semana, que sabe muy bien trabajar al equipo en raíz de el rival que vas a tener enfrente. La verdad que sí, que es un técnico muy inteligente. Es una lástima que no haya podido tener otras oportunidades en el club, porque creo que le podría haber dado muchas alegrías. En ese torneo, Facu, también te tocó compartir con muchos chicos de la casa que después tuvieron una muy buena carrera, como Mauro, como el mismo Chapa, que hoy para muchos de nosotros es, si no el máximo vídeo lo pega en el palo. El mismo Pajarito, que era el capitán, aún siendo muy joven, era el capitán de ese equipo. Eh, ¿Sientes que esa mezcla entre ustedes, que quizás eran los más experimentados, pero también la irrupción de los chicos de casa fue clave para esa conformación y esa unión de grupo? Y creo que eso es lo que hace un plantel. El jugador grande, el jugador más experimentado, con los juveniles del club. A ver, sobre todo que los juveniles eran muy buenos juveniles, porque también estaba apareciendo el Nico Núñez, después más adelante apareció Gary, entonces fueron creo que muchos jugadores importantes que salieron de la cantera, del club y que hicieron historia en el club, y en el fútbol. Entonces esa unión de jugadores grandes, experimentados con los juveniles y sobre todo con un cuerpo técnico que sabía hacer esa unión, creo que fue lo que llevó a que el equipo llegara a jugar la final, la ganaran, una semifinal de Copa Sudamericana y siempre pelear los campeonatos. Si tuvieras que definir ese plantel con una frase, Campeón. la mejor. Y de no ser por un juez de línea, hubiera sido campeón invicto. Exactamente. Igual para nosotros fuimos campeón invicto. Sí. Bueno, Facu, agradecerte por el espacio, la conversación, los muy lindos recuerdos. Tú siempre has tenido mucha deferencia con Radio La Cato, así que agradecerte y, bueno, muy lindos recuerdos también para uno como hincha, recordar todo lo que fue ese campeonato. Yo tenía 15 años, imagínate. Ah, y a ver, para mí, haber podido estar en ese plantel, haber podido defender los colores de la Católica, que para mí fue muy importante, uno de los clubes, creo que después de Boca, que me vio nacer, me vio debutar en la primera del fútbol argentino. Creo que la Católica es de los clubes más importantes donde yo estuve, donde me sentí muy cómodo, donde la gente del club me hizo sentir muy cómodo, donde los hinchas hoy en día me hacen sentir muy cómodo. La verdad es hermoso, y ojalá sigan pasando las cosas que pasan con uno cuando veo esos mensajes que me llegan. Así que nada, a todos los hinchas de la Católica mandarle un gran abrazo, un saludo y que sigan los éxitos. Sé que hoy no son muchos, pero bueno, van a volver y van a ser sobre todo mucho más ahora con un estadio tan lindo que se está por inaugurar. Voy a cortar, Facu, la transmisión un segundo, que te quiero preguntar algo fuera de cámara, Dale, para que dale. no me cortes.